Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérsela lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Queridos hermanos, estamos viviendo el domingo 22 del tiempo ordinario. ¿Se dan cuenta? Volvemos a retomar la lectura del Evangelio de San Marcos. Ya terminamos esos 5 domingos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hay que aclarar una cosa, los fariseos y los escribas le ponen trampas a Jesús para ponerle pruebas, hacerlo caer en contradicción y tener de qué acusarlo. Y entonces esto es la cuestión de lavarse las manos hasta los codos. Ahorita primero hay que aclarar esta cosa, no significa que no debamos lavarnos las manos. Claro que debemos lavarnos las manos, y más en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús era una tradición que tenían los judíos y los fariseos por cuestiones de impureza religiosa, porque pensaban que si comían con las manos impuras, por haber tocado cosas impuras, quedaban impuros en su interior. Fíjense bien, hay que tener bien en claro esto. Obviamente que nosotros debemos de tener higiene, debemos de lavarnos las manos siempre, frecuentemente, y más ahorita en este tiempo de pandemia. Hay que aclarar esto. Pero es la cuestión, vuelvo a repetir, la mentalidad que tenían los judíos, que pensaban que si habían tocado algo impuro, con ese hecho, ya si ellos comían sin haberse lavado las manos, iban a quedar impuros para poder participar en el culto sagrado. Aclarado este punto. Por eso Jesús dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres, costumbres de los hombres, dichos de los hombres, se aferran a eso y dejan los mandamientos de Dios. Por eso hay que tener en mente lo que nos dice el libro del Deuteronomio, referente a los mandamientos. Guárdalos y cúmplelos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias todos esos preceptos, se dirán: es verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Para ser sabios y prudentes, mis hermanos, nosotros tenemos la guía de Dios, la ayuda de Dios, que es la palabra de Dios. Por una parte, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia nos van a ayudar para poder tener esta sabiduría y esta prudencia en nuestra vida. Ahora, Jesús nos da una enseñanza muy bella en este Evangelio de San Marcos. No es lo que entra de fuera lo que mancha al hombre, sino lo que sale de él, del corazón. Entonces, fíjense, hay que cuidar nuestro corazón, los sentimientos, lo que está anidando nuestro corazón, esos deseos de venganza, de rencor, de ira, de lujuria, ese tipo de detalles, empiezan en la mente y en el corazón y luego salen al exterior. Dice Jesús, eso sí daña al hombre, eso sí le quita la pureza, le quita la relación con Dios. Eso es lo que nos afecta realmente, y no tanto las prácticas externas
de la purificación, de las reglas de santidad que se tenía anteriormente, y que nosotros seguimos teniendo muchas cosas, pero no en este respecto, mis hermanos. Entonces, que esta palabra de Dios en este domingo 22 del tiempo ordinario nos ayude a revisar nuestro corazón. ¿Qué hay en él? ¿Qué deseos tenemos en nuestro corazón? ¿Qué anhela nuestro corazón? Porque de lo que está lleno el corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. De lo que está lleno el corazón habla la boca. Aquí sería bueno que hiciéramos ya un examen entonces. ¿De qué es lo que hablamos ordinariamente? A ver, en los diferentes ambientes que tenemos, donde estamos, ¿de qué hablamos ordinariamente? ¿En nuestra casa? ¿Cuál es el tema principal que tenemos? ¿En nuestro trabajo? ¿De qué hablamos aparte de las cosas del trabajo? A ver, piénsale también en eso. Y revisemos eso de lo que estamos hablando, porque entonces eso es de lo que está lleno nuestro corazón. Si hablamos constantemente de Dios, es un buen signo. Si hablamos frecuentemente del hermano, pero bien, de las cosas positivas, es un buen signo. Pero si Dios está fuera de nuestras pláticas, si hablamos del hermano solamente para criticarlo, para dañarlo, de eso está lleno tu corazón, mi corazón. Y debemos de limpiar nuestro corazón, no quedarnos solamente con el exterior. Ánimo pues una palabra, pues la palabra de Dios, y tiene que llevarnos a revisar, porque dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago: acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla. O sea, que la palabra que escuchamos o que leemos la hagamos vida. Que somos católicos porque somos bautizados, pero que nos esforcemos día a día para vivir nuestro ser cristiano. Y no nada más quedarnos con que somos católicos porque fuimos bautizados, o porque vamos de vez en cuando a la iglesia, o porque tenemos tradiciones de la iglesia, como las peregrinaciones que ahorita no se pueden hacer, o las veladoras que le ponen a los santos, a la Virgen, o los matachines que tanto les gustan, y se piensa que ellos ya son muy católicos. No, hay que revisar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y de lo que hay en nuestro corazón abra la boca. Por eso un buen examen que podemos hacer en ese tiempo es de qué hablamos ordinariamente. Revisa un día de tu vida, de qué hablas, porque entonces te darás cuenta, eso es lo que está lleno tu corazón. Ni modo, esta vez estoy cuestionándote mucho, pero es mejor que lo hagamos así, para que vivamos con mayor intensidad nuestra vida de cristianos. Con amor te doy la bendición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero hay que lavarnos las manos, no por pureza ritual, sino por higiene para evitar el COVID. Que Dios me los cuide. Cuídense mucho.